Bueno, la idea de esta charla, además está decir, era la charla de Fabi. Fabi siempre elegía dar liquidaciones. De hecho, hay en el canal del colegio varias charlas de él con este tema. Así que por eso yo le pedí a Dani que reprodujera esta charla. La idea es, bueno, nada, poder ayudarlos a liquidar y recordar a Fabi, como siempre, con una sonrisa, y no ponernos melancólicos y saber que nos está mirando desde algún lugar. Así que bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias, Dani, por venir a esta convocatoria. Bueno, a Marina, a Facu, a Adri, a todos, por apoyarnos en esta charla que a veces se nos hace difícil. Bueno, y ya le damos la palabra a Dani, que no necesita ninguna presentación, es integrante del instituto, fue integrante del instituto, es todavía. Bueno, por eso es juez del Tribunal de Trabajo 5 de Quilmes, es un amigo de la casa, así que bueno, acá estamos para que nos dé una de sus charlas magistrales de liquidaciones. ¿Lo habías dado ya, Dani? Jamás. No, Mirá, y debutás con un tema nuevo para salir del acceso a la justicia. Exacto. De la 15 de oro. Este tema históricamente lo ha dado siempre Fabián, tanto acá para jóvenes como en el instituto, así que en principio es un honor que me toca a mí, para mí un lamentable honor, pero bueno, es un honor que me toca a mí, por eso me parece una excelente idea del colegio que haya puesto esta charla en honor y en homenaje a Fabián. Si querés comparto pantalla, así vamos arrancando con el Power, si te parece. Dale. A ver si funciona. Ahí está, ahí está. A ver. Ahí se está abriendo. No sé si se ve. Ahí dice que estás empezando con la... Todavía no se ve. Se toma su tiempo esto. Ahí parece que te está agarrando. Momento de suspenso. Momento de suspenso. Esta es la parte que siempre le tengo miedo, pues donde se traba, pero bueno. Ahí vamos. ¿Ahí agarró? Ahí está. ¿Sí? Yo no los veo, pero no sé si ustedes lo ven el Power. Sí, sí, lo vemos perfecto, Dani. Bueno, ahora sí, ahí estamos. Bueno, a ver. Este es el flyer, pero... Bueno, como decía antes, es una charla... Bueno, se me fue Anda lento. Ahí está. Es una charla en homenaje a Fabián y qué mejor que recordarlo en una de las primeras charlas de modo presencial cuando no usábamos Power ni teníamos pantallas y era todo a mano, ¿no? Así que, bueno, creo que es un lindo homenaje que haberle hecho en su cátedra, como le digo yo. Bueno, para hablar de liquidaciones, como no me anda el Power, me está preocupando. Se queda trabado. Bueno, ahí está. Estamos, ¿no? Sí. Bueno, como saben, el tema de liquidaciones dentro del artículo 26 de la ley 11.653 o el artículo 31 de la ley 15.057, tenemos los requisitos de presentación de demanda, y uno de los requisitos es presentar la liquidación. La liquidación, aparte, es importante porque nos va a determinar el monto o la cuantía del juicio, y es importante poder hacerla correctamente porque va a determinar justamente no solo el monto y la cuantía, sino los distintos ítems que se va a reclamar en un juicio. Por eso tiene un trabajo previo, que es todo el trabajo de cuando el cliente llega al estudio y se analiza el caso y se analiza el derecho y cuál es el derecho a aplicar en ese caso, y en función del derecho cuáles van a ser la pretensión para trasladar después a una demanda. Por eso, ahora para ver en forma práctica el tema de liquidaciones, también es importante considerar algunas cuestiones de derechos. En definitiva,
la liquidación es el derecho volcado a los hechos. Es importante en los escritos de demanda fundamentar cada punto de la liquidación. Por ahí hay ítems que no son tan importantes porque, por ejemplo, si en la demanda se dice que al trabajador se le dejó de pagar los meses de julio, agosto y septiembre, después cuando tenemos la liquidación, si ya bien está explicado en los hechos, no es necesario fundamentar tanto. Pero vamos a ver que hay otros ítems o otros reclamos que es necesario fundarlos, porque es necesario darle las herramientas al juez de por qué se pide o se pretende determinada cuantía. Sobre todo, por ejemplo, el caso de las horas extras, el caso de las diferencias salariales. Así que vamos a ir recorriendo un poco todo para ver el tema de la liquidación. Uno de los puntos que vamos a tener seguro dentro de la liquidación es las vacaciones. Por eso es bueno recordar el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos determina, en función de la antigüedad del trabajador, cuántos días de vacaciones le corresponde. Así rápidamente, 14 días hasta 5 años, pasando de 5 antes de 10, 21, 28 entre 10 y 20, 35 más de 20, y siempre para tomar la antigüedad nos dice la ley que hay que tomarlo al 31 de diciembre de cada año. En lo que es el tema del reclamo por el artículo 245, que es la conocida indemnización por antigüedad, y la incorporación o la consideración en la base de cálculo del SAC, del aguinaldo, acá tenemos dos criterios diferentes, depende dónde tramite el juicio. Si tramita dentro de la provincia de Buenos Aires es un criterio, si tramita en Capital Federal es otro criterio. Para la Corte el SAC debe tenerse incorporado a la base de cálculo, como dice ahí, yo generalmente leo lo que dice la Corte, pero no tiene sentido andar explicándolo, es por tratarse de un salario diferido, aquel que forma parte y aquel que forma parte integrante de las remuneraciones del empleado o del trabajador, y entonces a los efectos indemnizatorios comprende la base del 245. Ahí tienen un par de fallos donde la Corte elige, pero hay un montón. Sin embargo, en Capital Federal, la Cámara, mediante, creo que son 3 plenarios, el que más se usa es Tulosay, opina lo contrario. Dice que no corresponde tenerlo como base salarial a la parte proporcional del sueldo anual complementario. Yo lo que te digo, Silvina, como vamos a tocar varios temas, si alguno quiere hacer una pregunta, interrumpimos cuando vos me digas. Sí, yo les pido a todos que vayan haciendo preguntas por el chat y yo por ahí te voy interrumpiendo y Perfecto. vamos contestando. ¿Te parece, Dani? Sí, sí, digo porque si no por ahí se quedan con todo para el final y se les pierde algo, así que yo no tengo problema. Sí, por eso, que hagan las preguntas por el chat. Perfecto. Bien, entonces, algunos datos. Cuando llega este es un caso, por supuesto, hipotético, ¿no? Cuando llega el trabajador al estudio, bueno, primero se interiorizan sobre cuál es el tema que trae el estudio, cuál es el problema que tiene, si es un problema de despido o hay alguna cuestión previa que tiene que producir a través del intercambio telegráfico, pero bueno, acá tenemos un caso de despido, donde el trabajador nos dice que su fecha real de ingreso fue en junio del año 2012, pero recién lo registran en junio del año 2014, y finalmente lo despiden hoy, por eso hoy llega al estudio. Es decir, que ya ahí tenemos la antigüedad del trabajador a términos reales y con términos registrados, por supuesto. Pero en términos reales, este va a ser un trabajador que va a tener 9 años, 3 meses y 2 días de antigüedad. Es un trabajador registrado a tiempo parcial, sin embargo, nos va a decir que en realidad trabajaba a tiempo completo. Si bien estaba registrado a tiempo parcial, trabajaba a tiempo completo. Y tiene un haber registrado, justamente por ser tiempo parcial, yo acá traté de hacer números muy redondos, ¿no? para hacerlo más fácil. Tiene un haber registrado de 24.250 pesos, pero en realidad su último haber devengado, o sea, lo que le hubiese correspondido, el haber devengado es lo que le corresponde percibido al trabajador, conforme a la actividad que desarrolla y al tiempo en que desarrolla la actividad, es de 48.500 pesos. Y el mejor haber devengado para este caso del último año va a ser de 50.000 pesos. No sé si me quedó algún dato más abajo porque no lo veo, pero creo que no. Un par de cositas acá para tener en cuenta. Cuando hablamos de trabajador registrado a tiempo parcial, y está mal registrado, por supuesto, hablamos de una relación que está parcialmente registrada, ¿no? Claro, en el acá caso tenemos una relación que está parcialmente registrado porque la registración es deficiente. No, acá hay, a ver, lo que nos va a plantear el trabajador es lo siguiente, es un trabajador que está registrado a tiempo parcial, es decir, que trabaja media jornada. Media jornada, está registrado como de media jornada, ahí vamos. De media jornada.
Pero en realidad el trabajador, cuando llega al estudio, dice que él trabaja toda la jornada, trabaja las 8 horas diarias. Por supuesto, tiene un haber registrado en función de la jornada en la cual está registrado, de media jornada, pero su haber devengado, el que le corresponde realmente percibir, es de jornada completa, que es 48.500 pesos. Hasta ahí nos vamos entendiendo por ahí un poco mejor. ¿Entienden? O sea, la diferencia acá interesante es entre lo devengado y lo que realmente está registrado, ¿no? Esa es la diferenciación. Exacto, y que realmente está percibiendo 24.250, cuando por la actividad que desarrolla a tiempo completo le correspondería recibir 48.500 pesos. Por eso hablamos de un haber devengado. Perfecto. Bien. Un tema de prueba, por supuesto, pero cuando van a ir mediante la demanda a reclamar esta deficiencia en el registro, la carga de probar que el trabajador está a tiempo parcial es del empleador. Por ser, hay jurisprudencia de la Corte que dice que por tratarse de una registración de excepción, la carga es del empleador, lo cual no quita que puedan aportar todos los elementos de prueba, especialmente con testigos, para acreditar que el trabajador trabajaba más allá de la media jornada en la cual se encontraba registrado. Bueno, en este caso, vemos que tenemos un trabajador de 9 años, 3 meses y 2 días. La ley nos dice que a los efectos del cálculo para los cálculos indemnizatorios, se va a tomar una antigüedad de por año o mayor a 3 meses, o sea, o hasta 3 meses. Es decir, como tenemos un trabajador que tiene 9 años, 3 meses y 2 días, en esos 2 días más, para los efectos de cálculo, tenemos un año más de antigüedad, es decir, que tenemos una antigüedad de 10 años, tanto el trabajador o la trabajadora, según se trate. Otras cuestiones de cálculos es que, para los efectos indemnizatorios, vamos a tomar el mejor haber devengado, como ya dijimos antes, de este lado de la provincia, con el SAC. Hay 2 maneras de practicar la liquidación. Una es con el mejor haber devengado y hacer los cálculos correspondientes, y después, en otro ítem o otro rubro, poner el correspondiente SAC a ese, por ejemplo, a la indemnización del artículo 245, o una forma más práctica es tomar el mejor haber devengado, sumarle el SAC, tener ese valor del salario más el SAC para el mes, para el salario lo vamos a tomar dividiéndolo por 12 y sumándolo al mejor haber devengado. Yo vuelvo un poco para atrás, no, acá era de 50.000 pesos, entonces ahora vamos a tener un mejor haber devengado a los efectos de cálculo solamente, en donde así corresponda, de 54.166,67. Bien, el primer ítem que vemos es la liquidación final. La liquidación final le corresponde a cualquier trabajador o trabajadora, ya sea que haya sido despedido con causa o sin causa, o con causa injustificadamente, o que haya renunciado. Así que seguramente, salvo que en muchos casos, bueno, los despiden con causa y les pagan la liquidación final, o los despiden sin causa y también les pagan la liquidación final, y no le pagan después las indemnizaciones, pero si no les hubiesen pagado la indemnización, entonces, no, ahí se corrió, perdón. Entonces hay que calcularla. Los días trabajados el último mes, este era un trabajador que había trabajado hasta el 22 de septiembre, así que vamos a tener el haber devengado. Yo acá lo pueden dividir en este caso, porque tiene una parte registrada y otra no, pero las liquidaciones y las cuentas yo entiendo que deben ser lo más sencillas y lo más prácticas posible. Entonces, si van a reclamar por todo el haber devengado y van a reclamar por la deficiencia en la registración, cuando se hace el cálculo, se considera directamente el haber devengado, es decir, aquel que realmente percibía más aquella parte que debió haber percibido. Si es un trabajador, por ejemplo, que no está registrado de media jornada, que está registrado de jornada completa, de forma completa, también vamos a usar el mismo salario porque es el que le correspondía al trabajador, es el devengado del trabajador. Entonces, para los días trabajados vamos a dividir 48.500 por 30 y lo vamos a multiplicar por, yo puse 24, pues no sé, pensé que hoy era 24 de septiembre, pero en realidad es por 22, pero no importa, se entienden los efectos de cálculo. Lo vamos a multiplicar por 22 y nos va a dar entonces cuál es el salario proporcional que le corresponde al mes de septiembre, que es el último mes en el cual trabajó.
Algunos dividen por 30, otros dividen por los días exactos que tiene ese mes, y algunos, si toman 365 y lo dividen por 12, le da 30,4, dividen por 30,4. En realidad la diferencia es tan ínfima que da lo mismo como lo hagan o, en definitiva, como lo termine calculando el juez, porque esto no va a tener ningún tipo de cuestionamiento, porque no hay nadie que lo pueda revisar porque no dan los montos, ¿no? Es ínfimo. El concepto de dividirlo por 30 es porque en febrero, en la mayoría de las relaciones laborales, en febrero que tiene menos días, son los días de 31, los días de 30, salvo alguna variación de otro tipo, el salario es siempre el mismo. Por eso entonces se toma en promedio 30, pero usen el criterio que usen, no hay inconveniente con eso. También le van a corresponder las vacaciones proporcionales. Por ejemplo, a este trabajador, las vacaciones proporcionales, ¿hasta cuándo? Hasta el mes de septiembre, que es cuando trabajó. Y corresponde tenerlas en cuenta con la incidencia del SAC, como mantiene el artículo 156 de la Ley de Contrato de Trabajo. La fórmula para calcular las vacaciones va a ser, entonces, acá sí usamos, como con el cálculo que hicimos antes, el haber devengado más el SAC, que es 54.167, lo dividimos por 25 porque la propia ley habla de 25 días para considerar como días trabajados, nos va a dar el valor día de cuánto le corresponde a ese trabajador. Tomamos la cantidad de días que trabajó, que son en este caso, en nuestro caso, yo abajo les sumé todos los meses, como para que lo tengan, pero los días que trabajó en el año son 265 días, el año tiene 365 días, entonces dividimos 265 por 35, tenemos la proporción de las vacaciones con la cantidad de días trabajados, lo vamos a multiplicar por 21, yo en la primera placa, este es un trabajador que tiene 10 años de antigüedad. O 9 años, en realidad para los efectos del cálculo de vacación no tiene 10 años de antigüedad, tenía 9 años, 3 meses y 2 días. Entonces le corresponde 21 días de vacaciones. Y lo vamos a multiplicar por el valor diario del salario. Eso nos va a dar un total, que en este caso es 33.284, que es el valor de las vacaciones proporcionales. Y finalmente, yo no lo veo, pero se lo paso de memoria, seguramente tengo abajo el valor del SAC proporcional. El valor del SAC proporcional, que va a ser, en definitiva, ahí pueden tener dos maneras de calcularlo. No me acuerdo cuál puse, pero no importa. 48.500 dividido 12. Bueno, por eso digo, dos maneras de calcularlo, ¿por qué? Porque el SAC se cobra en dos momentos, se cobra en dos partes. La primera parte en el mes de junio y la segunda parte al 18 de diciembre. Acá este es un trabajador que su SAC correspondiente, salvo que lo reclame, que por no cobrado, al mes de junio lo cobró. Entonces podrían tomar la mitad del salario, dividirlo por 6, y entonces tener el valor proporcional multiplicado por la cantidad de meses que van de junio a septiembre, o hacerlo, por ejemplo, como hice yo, que lo multipliqué por... 48.500 dividido 12 por 3. Claro, exacto. Obtuve el valor mensual y lo multipliqué por la cantidad de meses que van desde julio, porque junio ya lo cobró, de julio a septiembre. Y ahí tenemos 3. Entonces ahí tenemos el SAC proporcional. Entonces, estos son los primeros 3 rubros de la liquidación final que le corresponden a cualquier trabajador, aun cuando hubiese sido despedido con justa causa. Podrían tener otros rubros, que yo simplemente los voy a mencionar, que cuando llega el trabajador al estudio le dicen, miren, sí, pero a mí no me pagaron tampoco julio, no me pagaron agosto, no me pagaron junio. Bueno, tienen esos meses para reclamar, que se incorporan a la liquidación y se explican por qué se reclaman. A veces pasa, muchas veces, en la liquidación aparecen ítems que uno no sabe ni por qué los ponen. Me ponen, qué sé yo, por ejemplo, julio 48.500, agosto 48.500, y en ningún momento dice si le dejó de pagar los salarios de julio y agosto, si nunca se los pagó, si se los estaba pagando a cuentagotas, si se le prometió, aparecen en la liquidación. Todo lo que está en la liquidación tiene que estar fundado, ya sea que lo relaten en los hechos y que expliquen que desde el mes de julio no le paga los saberes, o que en un ítem aparte pongan, por ejemplo, liquidación, explicación de rubros, por decirlo de alguna manera. Y entonces, con 2 líneas, tampoco hay que hacer una gran fundamentación, con 2 líneas, no habiendo abonado desde el mes de julio del año 2021 los salarios, es que se reclaman. Y así de simple. Tampoco hay que hacer una fundamentación muy grande, porque el fundamento es no haberlos pagado. Lo mismo pasaría si no le pagó, por ejemplo, el primer SAC del año 2021, o no le pagó los SAC anteriores,
Y también se reclaman las vacaciones que no se pudo gozar, y acá hay una diferencia. Las vacaciones no gozadas no resultan compensables en dinero, por lo cual no pueden integrar la liquidación y no corresponde, hay jurisprudencia de esto, no corresponde otorgar su valor en dinero, o sea, que compongan la pretensión final o el monto de la sentencia. Sin embargo, en este caso ya es más difícil, pues un trabajador despedido en septiembre, pero supongamos un trabajador que fue despedido fin de enero o primeros días de febrero, y tenía que las vacaciones correspondientes al año anterior, al año 2020, las tenía que gozar en marzo. Entonces, acá no son vacaciones no gozadas porque el trabajador dejó de gozarlas o dejó de reclamarlas, que no se las pagan y dejó de reclamarlas, sino que cuando estaba para gozarlas, fue despedido. Entonces, esas vacaciones pueden ser reclamadas para integrar la liquidación. Por supuesto, como dije antes, esto hay que explicarlo, hay que fundarlo. ¿Quién tiene la carga de la prueba de los salarios adeudados, la liquidación final, el SAC, si han sido pagados o no? Bueno, está a cargo del empleador. Primero, que es quien está en mejores condiciones, por supuesto, de acreditar los pagos y todo lo que le paga al trabajador, porque tiene el registro de los libros. Segundo, no tiene sentido hacer acreditar al trabajador un hecho negativo. Y más allá de eso, el artículo 39, en el segundo párrafo, como dice la Corte, produce una verdadera inversión de la carga de la prueba, porque en cuestiones de que se controvierta o que se esté discutiendo el monto, ya sea el monto o sea el cobro de las remuneraciones, la prueba contraria siempre va a estar a cargo del empleador. Es decir, produce una verdadera inversión de la carga de la prueba el artículo 39. Ahora lo mismo pasa respecto a la entrega de los certificados, porque quien siempre va a estar en mejores condiciones de acreditar que ese trabajador recibió sus certificados va a ser el empleador. Y aparte, de nuevo, le estaríamos haciendo probar al empleador un hecho negativo. Diferencias salariales y horas extras. Bueno, era lo que decía antes. Las diferencias salariales, y de esto sí hay bastante jurisprudencia, deben fundamentarse. ¿De qué es lo que debe que fundamentar? Hay que fundamentar cuál es su origen, por qué reclamamos diferencias salariales, de dónde surgen. Puede haber diferencias salariales por diversos motivos. Por ejemplo, en el caso que tenemos ahora, tenemos un trabajador que estaba registrado a media jornada y le pagaban porque trabajaba jornada completa, pero le pagaban solamente por media jornada. Acá tenemos un reclamo de diferencias salariales de la otra media jornada. Pero podría ser por diferencias salariales porque no se le paga, por ejemplo, el presentismo que está dispuesto en el convenio colectivo de trabajo, o porque no se le paga algún plus adicional que se dispone en el convenio colectivo de trabajo, o porque no le han pagado un aumento de salario de convenio y le siguen pagando con la escala anterior. Todo esto corresponde, va a integrar la liquidación, pero tengan presente que primero deben fundarlas para hacerle saber bien al juez qué es lo que están reclamando, cuál es el origen de lo que están reclamando y por qué lo reclaman, y después, por supuesto, obviamente, hay que probar esas diferencias salariales. En el caso nuestro, quizás es una de las diferencias salariales más fáciles de probar, porque lo que hay que probar era que el trabajador trabajaba jornada completa con el agravante a favor del trabajador, que la carga de desacreditar, o mejor dicho, de probar que trabajaba media jornada el trabajador, está a cargo del empleador. Nunca está de más, si tienen testigos, por supuesto, llevar testigos y terminar de reforzar, por cualquier circunstancia que pase, reforzar la prueba. Acá le puse efectos, fui aprendiendo algo. En el tema de horas extras, también las horas extras tienen que ser probadas y cita la Corte que no alcanza con la inversión de la carga de la prueba ni la presunción de juris tantum que nos va a generar el artículo 39, ni siquiera va a alcanzar con la confesión ficta. Las pruebas, las horas extras deben ser debidamente acreditadas. Normalmente la forma de acreditar las horas extras es por medio de la prueba oral, ¿no?, de los testigos. Podría ser a través de una confesión hecha expresamente, o sea, que reconozca el empleador en la prueba confesional. O algún otro medio que por ahí tengan de planillas de horario y demás que se pueda acreditar su autenticidad y que puedan acreditarlo. Pero siempre no se queden por ahí con la confesión ficta, no se queden solamente con las presunciones que generan el artículo 39, sino que hay jurisprudencia pacífica que deben ser probadas. Bien, entonces acá, volviendo al tema de diferencias salariales, era lo que decía antes. Tenemos un trabajador registrado a tiempo parcial, que tiene un haber registrado de 24.250 pesos, y su haber de vengados de 48.500 pesos. A ver, es un trabajador de 9 años y 3 meses.
muchas veces en los intercambios telegráficos y después cuando presentan las demandas, reclaman la diferencia salarial por el tiempo no prescripto, que no está mal, no es que sea erróneo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es el que tiene que oponer la prescripción? El juez no la puede declarar de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno reclama la diferencia salarial por el tiempo no prescripto, lo que le va a salir en la sentencia es la diferencia salarial por el tiempo no prescripto, es decir, los últimos 24 meses. En cambio, si uno reclama la diferencia salarial por todo el tiempo que duró la relación laboral, y cuando se presenta a contestar demanda no opone la prescripción o quedas en el rebeldía, lo que corresponde es sentenciar por el total de las diferencias salariales. Esto como un tema a tener en cuenta. Yo sé que por ahí puede haber un tema de costas. Yo creo que en este caso es un criterio personal y ya en algún expediente lo resolví así. No corresponde las costas a la parte vencida por el plazo prescripto, digamos, porque el trabajador bien pudo considerarse con derecho al reclamo y obviamente lo pusieron en la prescripción, corresponde hacer lugar a la prescripción de los plazos que están prescriptos, pero bueno, no debería condenarse en costas. La ventaja entre capital y provincia es que en provincia el trabajador tiene el beneficio de gratuidad y el beneficio de litigar sin gastos que lo otorga tanto la ley de contrato de trabajo como la ley 12.200. La ley 12.200, que pocos conocen, en sus artículos primero y segundo, determinan los dos beneficios expresamente para el trabajador. Y, por supuesto, yo les hice acá, para hacerlo práctico, tomé el último salario, pero las diferencias salariales hay que tomarlas mes a mes, con lo cual es importante acreditar bien los salarios, ya sea mediante un informe de la FIP, mediante un informe al sindicato para que nos remita las escalas salariales que se fueron pactando periodo a periodo y se pueda hacer un buen cálculo y le puedan ofrecer al juez todos los elementos para decir todo esto lo que estoy reclamando de diferencias Dani, salariales. igual de todas maneras Sí. cuando reclamamos diferencias salariales en la liquidación, nosotros tenemos que poner rubro por rubro y mes por mes cuál es la diferencia, ¿no? Porque a veces, viste, muchas veces yo he visto que se reclaman en forma global y bueno, muchas veces no te hacen lugar cuando vos reclamas en forma global. Tenés que hacer la liquidación específica de las diferencias salariales. A ver, se puede, es una cuestión de criterio eso también. Yo entiendo que uno puede reclamar, uno podría poner, por ejemplo, en el primer caso, dentro de todos los ítems, diferencias salariales 2.691.750. En la medida que en un ítem aparte explique cuál es el origen de esas diferencias salariales, por qué hacer, acá es muy simple porque yo para hacerlo fácil puse como que el trabajador a lo largo de los 9 años percibía el mismo haber. Pero poner, por ejemplo, durante el primer año, la diferencia salarial del total de los meses, conforme a la escala salarial era de, decir un valor cualquiera, 13.500, en el segundo año es hacer una pequeña liquidación previa, si se quiere, como vos decís, o explicarlo de alguna manera que sea fácil de entender, y entonces yo ahí no, me parece que sería, sino demasiado rigor formal, y no correspondería y estaría perdiendo el trabajador un rubro por algo que está bien explicado. Ahora, si yo pongo un rubro, diferencias salariales, y no explico de dónde vienen o cómo vienen, o no acredito medianamente los montos que estoy reclamando, entonces ahí sí se me complica. Por eso decía, se puede acreditar, ponía los informes de la FIP, me olvidé de agregar ahí también informes de los salarios, cómo ha ido evolucionando el salario de ese trabajador, y todo eso explicado en ítem aparte, no es necesario hacer una liquidación. Por supuesto que lo que vos decís es más prolijo, y cuanto mayor claridad, más fácil para después sacarle una sentencia. No sé si ahí más o menos quedó contestado. Bueno, seguimos entonces. En el tema de horas extraordinarias, surge la ley 11.544, tenemos horas extraordinarias al 50% y horas extraordinarias al 100%. Por supuesto que las horas extraordinarias al 50% depende, como lo dice la misma ley, del convenio colectivo de trabajo, cómo se pactan, salvo los feriados que están por ley. Por lo general, las horas extraordinarias al 50% van a ser todas aquellas que se desarrollen durante los días de semana. Ahí no lo puse, pero es hasta las 10 de la noche, la mayoría de los convenios lo tienen así, hasta las 10 de la noche, los días de semana es horas extraordinarias, y los sábados hasta las 13 horas. Después de las 10 de la noche y después de las 13 horas es horas extraordinarias al 100%.
salvo los días feriados, por lo general era lo que yo les decía recién. Están tomadas para los sábados después de las 13, los domingos y los días de semana después de las 10 de la noche. Y para calcular las horas extraordinarias, lo que hacemos es el haber mensual, lo vamos a seguir por 30 y lo dividimos por 8, que es la cantidad de horas diarias que trabaja el trabajador. En este caso vamos a tener que el valor hora va a ser de 202 pesos con 9 centavos. Entonces, en un cálculo de horas extraordinarias, el 50% va a ser el valor hora más el 50% de ese valor hora. Se puede hacer de esta manera o se puede multiplicar por 1,5, que da una diferencia en 2-3 pesos. Es lo mismo, no cambia. Entonces vamos a tener el valor de la hora al 50%, lo multiplicamos por la cantidad total de horas extras que el trabajador dice que trabajó, que después va a tener que probar, que en este caso yo lo puse para el ejemplo que trabajó 50 horas extras total, que es lo que está reclamando, y entonces tenemos 303,12, que es el valor de la hora extra al 50%, por 50 nos da que por horas extras le corresponden 15.156 pesos. Y lo mismo por horas extras al 100%, lo que pasa es que acá lo que va a cambiar es el valor, por supuesto, de la hora, que ya no va a ser por la mitad, sino se puede multiplicar por 2 o lo suman 2 veces, es lo mismo, y lo multiplican por la cantidad de horas extraordinarias que están reclamando trabajar. Dos cuestiones que son importantes tener en cuenta, que deben integrar la demanda. La primera es el juramento del artículo 39, que como ya les adelanté, produce una inversión de la carga de la prueba y también genera una presunción y un a favor del trabajador. Requiere el juramento del trabajador de los derechohabientes sobre que aquellos datos que están aportando en la demanda son ciertos. Y la segunda cuestión que es importante tener en la demanda es invocar o pedir la intimación del artículo 53 ter de la ley 11.653, que también está en la 15.057, pero me olvidé el número. Como es un homenaje a Fabián, trato de nombrar lo menos que puedo la 15.057. Si no se abonan los salarios, las asignaciones para el empleador, por supuesto, antes de llegar al juicio, no le abono los salarios, las asignaciones familiares o los rubros denominados no remunerativos, nos dice la ley, y sus respectivas diferencias, entonces corresponde un ítem que lo vamos a llamar 53.3, es un incremento del 30% sobre esos rubros. Por ejemplo, al principio les ponía la liquidación final, si no le pago la liquidación final, si ustedes piden la intimación del artículo 53 ter, luego en la liquidación van a tener incorporado, y les va a salir por supuesto también otorgado en la sentencia, un incremento sobre esos rubros de un 30% más. Por supuesto que requiere intimación previa, se solicita conjuntamente con el escrito de demanda y el tribunal, por lo menos lo que hacemos nosotros, y creo que la mayoría de los tribunales proceden de la misma manera, conjuntamente con el traslado de demanda, se intima al trabajador conforme este artículo. Bien, vamos para la cuestión del preaviso, que es el primer rubro indemnizatorio que normalmente se reclama. Tengamos en cuenta primero que los periodos de preaviso son 15 días para el periodo de prueba, para los 3 primeros meses del artículo 92 bis de la Ley de Contratrabajo, de un mes para los trabajadores que tengan hasta 5 años de antigüedad, y ya de 2 meses para aquellos trabajadores que tengan más de 5 años de antigüedad. El artículo 232 nos habla que si el empleador no otorgase el preaviso, entonces deberá compensarlo o indemnizarlo en dinero. En el caso nuestro era un trabajador con más de 5 años de antigüedad, como el preaviso también está, se considera el SAC, o la parte proporcional, mejor dicho, el SAC para el preaviso, yo voy a tomar el haber que ya tengo calculado con SAC. Si observan, ustedes que ya seguramente habrán visto muchas liquidaciones, es mucho más sencillo este tipo de cálculo con ya tener un haber preparado con el SAC que calcular el haber y después volver a calcular el SAC. Digamos que operativamente, en cuentas es lo mismo, pero operativamente parece más sencillo, parece más práctico. Este trabajador, por supuesto, entonces le van a corresponder 108.000 pesos en carácter de preaviso, y el otro rubro que reclamamos es el artículo 233 o la integración, que nos dice la ley que se debe, en el caso de los despidos sin causa o con causa pero que no pueda justificarse, lo que debe abonar el empleador al trabajador es los días restantes del mes que le faltaban trabajar
para llegar a fin de mes. En nuestro caso, un trabajador despedido el día 22, le quedan 8 días más del mes para trabajar, entonces vamos a calcular y reclamar también en la liquidación este artículo 233, que, de nuevo, vamos a tener que calcular el valor día del salario, que lo vamos a tener por 48.500 dividido 30. Acá no sé por qué le puse 48.500, porque también debería ir... Ah, no, ahora ya sé por qué. Ahora, porque yo cuando les calculé el SAC proporcional, ahora les explico por qué. 48.500 dividido 30 y después lo multiplicamos por la cantidad de días que le falta trabajar. El artículo 233 también lleva la consideración del SAC. Lo que pasa es que cuando yo les calculé el SAC proporcional, ya les tomé también estos días que integraban acá, estos 8 días. Yo no hice una diferenciación al calcular el SAC proporcional y separé los 8 días. Si yo lo considero acá en esta base también el SAC proporcional, es como que lo estoy tomando 2 veces. Es una cuestión práctica. Se puede hacer de una manera o se puede hacer de la otra. Por ahí acá los mareé un poco, pero es simple. Cuando yo calculo el SAC proporcional, yo ya calculé el SAC correspondiente a los 8 días que no trabajó. Entonces no lo puedo volver a considerar ahora. Si lo hubiesen pagado, por ejemplo, a la liquidación final, y lo hubiesen considerado el SAC exacto, entonces la base de cálculo acá no va a ser 48.500, sino sería 54.166,67, que es la parte proporcional del salario que tiene SAC. Bien. Y finalmente tenemos la indemnización por despido por antigüedad, que, como nos dice la ley, y como anticipábamos antes, corresponde a un mes del mejor haber vengado que percibe el trabajador en forma normal y habitual del último año de la relación laboral. Es decir, de todo el año de la relación laboral vamos a tomar cuál es el mejor haber devengado. Habíamos tomado, para este ejemplo, 50.000, le habíamos adicionado el SAC y nos daba 54.166. También nos dice este artículo 245 que nos pone un tope a la base que se va a tomar para el cálculo de esta liquidación, que va a ser equivalente a 3 veces el importe mensual que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido por la jornada legal o convencional, excluido su antigüedad. Este valor del tope lo calcula y lo publica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, el Ministerio de Trabajo creo que se llama ahora. No siempre está actualizado, pero bueno, es lo que hay. La vez pasada me tocó una sentencia que estaba buscando por todos lados el tope, porque me llamaba la atención, era una sentencia de este año, de 2021, y me llamó la atención que el tope estaba al 2017, es decir, no había llegado nunca al 2021, con las diferencias salariales que había. Pero bueno. Y entonces, en ese caso, si el tope no está actualizado, ¿qué haces? ¿No lo tomas en cuenta? Hay que tomar el tope sí, hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar el tope que está publicado, porque es el único elemento que tenemos. Ah, bueno, pero en ese caso, claro, nunca accede. Yo no sé, por ahí hay algún otro criterio. Yo estuve buscando y no lo encontré otro criterio. Se usa el tope que está publicado. Okay. El tema del tope es algo que tiene que preocupar más al demandado que al actor, porque si no se manifiesta que hay tope, por ahí no se verifica si supera o no supera el tope, y si no hay oposición a la liquidación o no hay impugnación de la liquidación en base al tope, podría ser que le concedan la sentencia sin la consideración del tope. Pero bueno, sepamos que existe. Bueno, acá tenemos una preguntita respecto del tope. Sí. ¿El tope es con el fallo Bisotti o eso es otro tema? Se me adelantaron, ahora voy a eso. La ley dice esto. El fallo Bisotti es un fallo que analiza la constitucionalidad del tope que determina el artículo 245. Ya que lo nombraron, lo traemos. La Corte Suprema, analizando la impugnación que se hizo respecto a la constitucionalidad del tope, determinó que no resultaba ni justo ni equitativo que la base salarial prevista para el cálculo de indemnización por antigüedad tenga una reducción en base al tope que fuese mayor al 33% de lo que efectivamente le correspondería. Esto es también para cuando, aplicado el tope, la indemnización se nos reduce en un mayor, o la base, mejor dicho, que en definitiva va a ser lo que va a redundar después en el mismo porcentaje en la indemnización, se nos reduce en
más de un 33%, porque podría ser de un trabajador que de acuerdo a su salario se reduzca en menos de un 33%, se reduzca en un 25, 24. Entonces, ahí no vamos a usar Bisotti, ahí vamos a usar el tope directamente. Ahora, si nos tocase un trabajador que se le reduce en un 35, en un 40%, entonces la Corte, con el criterio de, también con un criterio fiscal, estableció este 33%. La Corte de Provincia replica a Bisotti en Bravo Elizondo, que prácticamente lo que hace es relatar Bisotti, no trae Claro. conceptos nuevos la Corte de Provincia. Es decir, que con el tope, nosotros entonces tenemos con Bisotti, se me fue el nombre. Con Bisotti lo que tenemos es que la base salarial y en definitiva la indemnización se nos va a reducir a un máximo de un 33%. O sea, le sacamos el 33% lo que nos dé la liquidación sin el tope. Exacto. Ahora vamos a ver un ejemplo, práctico. Números. Es así, en números, Vale, pero es así como vos lo dijiste. Y también, ¿qué parte del haber va a integrar la base regulatoria? Bueno, todos los ítems, todos los conceptos que se reciban en forma normal, mensual y habitual. Un temón es ese, Dani. Esto surge del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo y del convenio 95 de la OIT, que el convenio 95 de la OIT, bueno, por supuesto, es de rango constitucional, compone el derecho convencional constitucional argentino, y entonces todos los conceptos que se perciban normal y habitualmente van a ser considerados la base tope. La base salarial para la indemnización. Tanto los remuneratorios como los no remuneratorios, dice la Corte en Pérez Aníbal con Disco, y lo dijo también la Corte de Provincia en Dorado Oscar contra Disco. Hablo de esto de normal y habitual porque a veces hay rubros que el trabajador cobra una vez, un mes sí, 6 meses no, 2 meses sí, 7 meses no, y sobre eso también hay bastante jurisprudencia que no integraría la base de cálculo. Y entonces, ahora sí, con estos datos de Bisotti, con Pérez con Disco, y sabiendo cómo calculamos la base de cálculo del 245, tenemos un trabajador que dijimos que a los efectos del cálculo, acuérdense que era, yo no sé si lo puse acá, si no se los ya me olvidé yo, ¿eh? Sí, por eso, no me acuerdo, no importa. Es un mes por cada año o fracción mayor de 3 meses, lo que dice el artículo 245, que debe calcularse como indemnización. Es decir, nosotros teníamos un trabajador de 9 años, 3 meses y 2 días, superamos la fracción de 3 meses en 2 días, podría ser en 1 o en 4 meses, no importa, pero entonces para los efectos del cálculo vamos a tomar 10 años. Bueno, dice, un mes por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Hasta ahí se entendió, ¿no? Porque tomamos 10 años. Sí, sí. Perfecto. Bueno, dijimos que si estábamos en provincia, para base de cálculo de mejor haber normal y habitual, tomábamos el mejor haber más el SAC, y si estábamos en capital, tomábamos el mejor haber sin el SAC. Entonces, en provincia el 245 sin tope, en este caso es un cálculo fácil, rápido, 10 años por el mejor haber normal y habitual más SAC, nos da 541.666, y si le tendríamos que aplicar el tope, yo lo aplico directamente sobre la indemnización, lo pueden aplicar directamente sobre la base y después multiplicar por 10, la cuenta les va a dar lo mismo. Tomamos la indemnización menos el 33%, que es la indemnización por 33 dividido 100, y el resultado son 362.916,70 pesos. Y si fuera en capital, tenemos el mismo caso, nada más que acá no vamos a tomar el SAC, entonces nos va a dar diferencia. Hay una diferencia entre el tope y no tope, obviamente, pero bueno, así está la ley y así está la jurisprudencia de Bisotti de la Corte. Tema de la doble indemnización, bueno, que está vigente en este momento. La doble indemnización está vigente, de acuerdo a los distintos DNU que ahí les puse, desde el 13 de diciembre de 2019, para todos los trabajadores, lo vamos a ver, seguramente lo tengo en otra placa, contratados hasta el 13 de diciembre de 2019,
y se ha ido prorrogando en distintos decretos hasta el 31 de diciembre del año 2021, con una diferencia. A partir del 23 de enero de 2021, por el DNU 39-2021, que lo prorroga hasta el 31 del 12, pero nos dice que el recargo, es decir, esta doble indemnización, va a tener un tope, y ese tope va a ser de 500.000 pesos respecto del recargo. Ahora vamos a ver qué integra la doble indemnización, qué rubros integran la doble indemnización, porque no solamente integra el artículo 240. Y te hago una preguntita, Dani, respecto Sí. de la doble. Con personal contratado después de aplicación después que empieza a regir la doble, no se aplica tampoco Sí. la doble indemnización. Uno de los decretos, En principio, que no me acuerdo el claro, número. en principio, conforme dice, el primero, el 34 del 19, que es hasta los empleados contratados al 13 de diciembre. Y como este fue prorrogado sucesivamente, entonces, y no se modificó esta condición, entonces solamente se va a aplicar a los empleados contratados hasta el día 13 de diciembre. Si un empleado hubiese sido contratado que le llega al estudio el 14 de diciembre, a ese, en principio, quiero decir en principio porque no me ha tocado nunca ver un tema de doble, son muy nuevos aparte, en principio no le correspondería la doble indemnización. Perfecto. Y la diferencia va a tener que hasta el DNU 39 correspondería sin tope, y a partir del DNU 39 con tope. Esto es lo que decíamos hace un ratito. Todos los trabajadores o trabajadores ingresados hasta el día 13 de diciembre les corresponde la doble indemnización, el resto de los trabajadores no está incluido, y tampoco van a estar incluidos los trabajadores del sector público conforme los DNU que han sido prorrogados. Hay que tener en cuenta que actualmente también rige la prohibición de despido, es decir, la nulidad del despido, porque estamos temporalmente en un sistema de relación denominada normalmente propia o absoluta. Pero no tiene que ver la doble indemnización con la prohibición del despido. Una cuestión es la nulidad del despido y el reingreso al trabajador, y otra cuestión es que se produce el despido, el trabajador no pide la nulidad, simplemente inicia una demanda, reclama su indemnización. Entonces son dos conceptos y dos institutos totalmente distintos, que uno no excluye al otro. Porque, aparte porque es una cuestión lógica, si anulo el despido, no puedo hablar de indemnizaciones. Claro, ahí Si pido anulo la el despido, reinstalación del tendré que realizar trabajador. en esos casos lo que se pide es la reinstalación del trabajador y los salarios caídos. Si anulo, por eso digo, si se anula no. Es más, a través del DNU, el DNU 39, que recién veíamos el 21, no, o fue uno anterior, ahora no me acuerdo bien, había cierta duda si los trabajadores de la construcción integraban o no. Ahí nos están preguntando eso, si los trabajadores de la construcción si integran integraban o o no. no. Bueno, una jurisprudencia en Capital que dijo que sí, yo creo que después la Cámara lo dio vuelta y dijo que no, o al revés fue. La primera instancia dijo que sí, y la Cámara la primera instancia dijo que no, y la Cámara lo dio vuelta y dijo que sí. Tengo un fallo del Tribunal de Trabajo 2 de La Plata que también ordenó la reinstalación, pero digamos que quedaba eso a decisión judicial porque no quedaba muy claro del DNU, y por otro lado porque el régimen de los empleados de la construcción tiene un estatuto especial, la ley 22.250, en la cual no existe el agravio, no existe la injuria. El trabajador renuncie, lo despidan, o se va, mejor dicho, se vaya, o lo despidan, o se considere despedido, siempre le corresponde el importe de fondo de desempleo. Entonces, en base a eso había cierta discrepancia, pero a través del DNU se estableció que se incorporó a estos trabajadores también a la prohibición de despido. Recientemente a nosotros hace poco nos tocó un caso de empleada de servicio doméstico, se los comento solamente para que lo conozcan, y en la cual nos pedían la reinstalación. Bueno, me tocó votar a mí en primer término, y no le concedimos la reinstalación por una cuestión que consideramos que había derechos de igual jerarquía que estaban enfrentados. Por un lado el derecho al trabajador, por supuesto, y por otro lado el derecho a la intimidad, que son dos derechos de igual jerarquía constitucionalmente, y que están enfrentados, y bueno, que había que decidir ahí, y nos pareció que en ese caso no correspondía otorgar la reinstalación. Sí se declaró la nulidad del despido, por supuesto, y se le otorgaron los salarios caídos, y después, bueno, quedará en el trabajador
intimar a su empleador para que le dé tareas, o si no, tomar alguna actitud en contrario. Esto, bueno, salió el tema, se los comento simplemente. Bien, ¿y qué rubros integran la doble indemnización? Los artículos 232, 233 y 245, como aquellas indemnizaciones que tengan contenido algún estatuto especial. En principio parecería que no aplicaría para lo que sean multas, como por ejemplo, o indemnizaciones agravadas, como matrimonio, maternidad, estabilidad gremial, o las multas de trabajo no registrado. Y entonces, en el caso nuestro, vamos a tomar los rubros 232, 233 más 245, nos da 662.933, como es un trabajador que fue despedido en el día de hoy, que le rige el DNU 3921, le correspondería por doble indemnización 500.000 pesos. O sea, le aplicamos el tope. Bien, entonces entremos ahora un poco en el tema de trabajo no registrado. Tenemos dos leyes que se aplican aquí, no en formas simultáneas, no son incompatibles una con otra. Yo puse prohibido para que quede bien claro. Son incompatibles una con otra. Una es la ley 24.013, que se va a aplicar siempre y cuando la intimación a registrar al trabajador se haya producido estando latente, o exista, mejor dicho, vivo el vínculo laboral, que exista la relación laboral, no se hubiese disuelto. Y en el caso que la relación laboral se hubiese disuelto, que hubiese habido un despido y el trabajador no llegó a intimar a que sea registrado, ya sea total o parcialmente, vamos a aplicar la ley 25.323 en su artículo primero. Las características que tienen similares a ambas leyes es que ambas conceden una doble indemnización. Las características distintas es que mientras la 24.013 concede multas, que ahora las vamos a ver, la 25.323 no las contempla. Entonces, ¿qué multas contempla la ley 24.013? Por supuesto que todo esto queda después a prueba del trabajador de que efectivamente o estuvo mal registrado o que directamente era un trabajador no registrado. Tenemos en el artículo 8 de la ley 24.013, los trabajadores que no están registrados, entonces le va a corresponder una multa que es a favor del trabajador de la cuarta parte del total de haberes que haya percibido. En esto hay jurisprudencia de la Corte que dice que siempre se toma para el cálculo el último haber, es decir, no es necesario ir a buscar la totalidad de los haberes que percibió el trabajador para sumarlos todos y obtener la cuarta parte de eso, sino que alcanza con el último haber que ha percibido. En los casos de los trabajadores que hayan sido registrados una fecha posterior a su real, que por ejemplo es el caso que nosotros tenemos, que lo registraron 2 años después, bueno, entonces le corresponderá la cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde la fecha en que realmente ingresó a trabajar hasta el momento en que fue registrado. En nuestro caso es exacto 24 meses. Y la tercera disposición que tiene la ley 24.013 es en aquellos casos, aquellos trabajadores que están registrados con una remuneración menor a la real, que también es nuestro caso. Por ejemplo, un trabajador de media jornada está registrado con una remuneración menor a la que le corresponde a este trabajador que en realidad trabaja jornada completa. Y entonces la cuarta parte, ¿de qué va a ser? Siguiendo esta misma línea, de las remuneraciones devengadas que se encuentran fuera de registro, es decir, en nuestro caso, de la otra mitad que no le están pagando, o que le pudieran estar pagando, pero se las pagan fuera de registro. En realidad, es las que le están pagando, en el caso nuestro no se la están pagando, pero bueno, que le están pagando fuera de registro, se la están pagando mal. Y a su vez, nos dice el artículo 15, que si el despido se produjese habiendo intimado al trabajador a que se lo registre, existe la presunción de que fue, salvo prueba en contrario, de que pueda realizar el empleador, que el despido fue discriminatorio, es decir, que se trató de un despido motivado por la intimación a la registración que realizó el trabajador. Y entonces, a modo de sanción, establece una doble indemnización. Doble indemnización que entiendo yo, no hay ninguna incompatibilidad para que se acumule a la doble indemnización determinada por los DNU por prohibición de despido o por, más que prohibición de despido, la doble indemnización está fundamentada en la desincentivación, me sale la palabra, desincentivación, no sé si existe la palabra, del despido. Bien, para que procedan las multas de los artículos 8, 9 y 10,
conjuntamente con la intimación que se le haga al empleador para que proceda a registrar correctamente la relación laboral, en el mismo acto o dentro de las 24 horas posteriores debe notificar a la AFIP que ha hecho esta intimación al trabajador. Cuando damos intercambio telegráfico siempre ponemos este ejemplo, Silvina también lo habrá dicho la clase pasada, que es intercambio telegráfico, que normalmente se lo manda al trabajador con 2 telegramas a correo, uno para el empleador y uno para la AFIP, en el cual se le dice: señores AFIP, he intimado a mi empleador fulano de tal, quit tal, con el siguiente texto, y se le copia el otro texto. Esta intimación ordena la ley que sea por un plazo de 30 días, pero muchas veces pasa que no intiman por 30 días, no sé por qué, intiman en plazo de 48 horas, intiman en plazos diferentes. La Corte ha resuelto esta cuestión diciendo que el plazo de los 30 días no es para el trabajador, sino es el plazo que se le otorga al empleador para que proceda a la registración correcta o a la regularización del registro. Es decir, que no aplica, si ustedes hubiesen intimado por un plazo menor, yo siempre digo, lo ideal es cumplir con la ley, háganlo como la ley manda, que es más fácil, intimando por 30 días al empleador, pero si no hubiesen intimado por 30 días, igualmente corresponde conceder las multas en la medida que se haya cumplido con todos los demás pasos. Y la falta de notificación a la AFIP, si hubiesen omitido la falta de notificación a la AFIP o no lo hubiesen hecho en los plazos establecidos, de ninguna manera afecta la indemnización del artículo 15. Sí les va a afectar las multas de los artículos 8, 9 y 10, pero igualmente les corresponde la indemnización del artículo 15. Volvemos a nuestro caso. Dijimos que era un trabajador con fecha de ingreso 24 de junio. Le cambié la A. Hice algo les cambié la fecha, no importa. 24 de junio, la fecha de registro es el 24 de junio de 2014 y la fecha de egreso el 22 de septiembre de 2021. El último valor de vengado dijimos que era de 48.500. Entonces, si se tratase, que no es nuestro caso, pero si se tratase de un trabajador que no se encontraba registrado, le va a corresponder una multa que va a ser 9 años, lo multiplicamos por 12, nos va a dar la cantidad de meses, le sumamos los 3 meses más que tenemos de junio a septiembre, y ahí vamos a tener el total de meses, lo vamos a multiplicar por 48.500, que ya dijimos que usamos el último haber para la base de cálculo, y lo vamos a dividir por 4, porque lo que necesitamos calcular nosotros, como nos dice la ley, es la cuarta parte del total de esos salarios. Nos va a dar una multa en este caso de 1.345.000 pesos. Si es el segundo caso, el trabajador que estaba registrado, en el caso nuestro, una fecha posterior a la que realmente ingresó, que es de 24 meses, entonces lo que vamos a hacer es 24 meses directamente por 48.500, vamos a tener el total del salario percibido por el trabajador en esos 24 meses, lo dividimos por 4 y tenemos el valor de la multa. Y lo mismo va a pasar en el caso del artículo 10, en este caso, bueno, era un trabajador que la mitad del salario no está registrada, entonces vamos a multiplicar la mitad del salario y por la cantidad total del tiempo que no estuvo registrado, y lo vamos a dividir por 4 y nos da el valor. Y finalmente le calculamos el artículo 15 de la ley 24013, que incluye, por supuesto, también en doble indemnización las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245. Y ahí obtenemos el valor de nuestro doble indemnización por la presunción de un trabajador que fue despedido habiendo intimado a su empleador. Y le decía que la otra ley que nos rige en los casos de trabajadores no registrados es la ley 25.323, en su artículo primero, cuando finalizara la relación laboral y el trabajador no estuviese registrado o estuviese registrado parcialmente, es decir, hubiese alguna de las irregularidades mismas que contempla la ley 24013, que son las irregularidades del registro parcial, entonces le va a corresponder también la doble indemnización solamente, en este caso, no las multas, y también va a ser la doble indemnización de los rubros indemnizables, que son el artículo 232, 233 y 245. A su vez, la ley 25.323 nos trae un segundo artículo que establece una indemnización para aquellos casos en que el empleador no le abonase al trabajador las indemnizaciones del preaviso, la integración y la antigüedad, y entonces, sí, después te lo mando el Power y así si lo querés distribuir, Silvina. Y entonces, bueno, si no le pagase y lo obligase a reclamar judicialmente, dice la ley, entonces le corresponde una indemnización adicional que va a ser del 50%
de las indemnizaciones por despido, ¿no? O de las mismas que está reclamando. Por supuesto, para su procedencia, como dice ahí, requiere la intimación previa al juicio, requiere que cuando el trabajador se consideró despedido o fue despedido, intime a su empleador a que le abone estas indemnizaciones. Intercambios telegráficos que normalmente todo el mundo hace, pero a veces en intercambio telegráfico se olvidan de esta intimación y después cuando llega el momento de la sentencia no se les puede conceder en la liquidación el rubro del artículo 2 porque faltó un elemento esencial que lo requiere la propia ley para su procedencia, que es la intimación al empleador. Bueno, ahí tenemos el valor que nos daría a nosotros, que es el mismo cálculo que hicimos antes para obtener la indemnización del artículo 1 y lo dividimos por 2 porque es el 50%. Finalmente tenemos, bueno, finalmente no, porque tenemos algunas cuestiones más. Tenemos la indemnización determinada por el artículo 45, la ley 25.345, que modificó el artículo 80. El artículo 80 determina la obligación del empleador de entregar los certificados de trabajo al trabajador al momento de la finalización de la relación laboral o en tiempo antes, si este especialmente así lo requiriese. Si estos certificados de trabajo no son entregados, entonces el trabajador debe intimar a su empleador por el plazo de 48 horas para que le haga entrega de esos certificados, y si no lo hace, tendrá una multa que va a ser equivalente a 3 meses, a 3 haberes, no 3 meses. Bueno, más o menos lo mismo, pero a 3 haberes. Esta ley 25.345 está regulada por el decreto 146 del 2001, que en su artículo 3 establece que esta intimación de 48 horas que dice la ley tiene que ser realizada luego de transcurrido 30 días de disuelta la relación laboral. Entre que el trabajador llega al estudio, que les cuenta el tema, que les trae los datos de los testigos, que les trae alguna documentación más, que ustedes reúnen la información necesaria para ir trabajando la demanda, normalmente antes de iniciar un juicio pasan mucho más de 30 días. Entonces, la recomendación siempre es no olvidarse a los 30 días de que se produjo el extracto o que ustedes lo llevaron al trabajador por las cuestiones que correspondan a un despido indirecto, o llamado también autodespido, a los 30 días hacerle, si todavía no le entregaron el certificado de trabajo, por supuesto, darle al trabajador un telegrama laboral para que intime a su empleador a que le entregue los certificados de trabajo. ¿Por qué digo esto? Hay tribunales que consideran que esta disposición del decreto 146 es inconstitucional y en ese caso da lo mismo que hubiesen hecho la intimación ni bien finalizado la relación laboral o que la hagan 30 días después, y hay tribunales que no la consideran inconstitucional y que si hicieron la intimación antes de los 30 días, luego, por más que pongan este rubro en la liquidación, no se lo van a conceder. Entonces, tener la precaución de hacer las intimaciones como corresponden. En este caso, bueno, suponemos que hicimos todo bien, y entonces, por estos rubros van a ser 48.500, que es el último ver, por 3. Y ahora vamos a ver un poquito el tema de las indemnizaciones agravadas que contiene la ley de contrato de trabajo, que son la del 132 bis, que se da por la falta de depósitos parcial o total de los montos retenidos legalmente, que dispone el artículo 132 de la ley de contrato de trabajo, y que deben ser depositados en los organismos de la seguridad social. Los montos, la retención de los montos, la ven ustedes en los recibos de haberes, de los distintos rubros que retiene el empleador y que tiene obligación después de depositarlos en las cuentas de la seguridad social. La otra indemnización agravada es por causa de embarazo, el artículo 178, el artículo 182 por causa de matrimonio. En realidad estas dos terminan siendo las mismas, ahora lo vamos a ver. O sea, no es la misma, la disposición es diferente, pero el cálculo termina siendo el mismo, eso lo quiere decir. Y las indemnizaciones del artículo 12, párrafos, párrafos segundo, tercero y cuarto, que es por los casos de enfermedad inculpables, que contemplan los casos de tarea liviana o incapacidad absoluta. Y también tenemos la indemnización del artículo 213, que es mientras el trabajador está cursando una enfermedad inculpable, está de baja médica, y el empleador igualmente lo despide. Bien, el tema del artículo 132 bis. Nos dice la Corte, ahí puse algunos, pero hay un montón de fallos más, que este artículo prevé esta sanción combinatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado las remuneraciones, esto que yo estaba contando recién, en concepto de aportes con destinos a los organismos o instituciones que allí se indican, que son nuevamente lo que se llama comúnmente los organismos de la seguridad social, y no fueran depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni dentro del plazo de intimación respectivo,
o sea, no hubiese regularizado el empleador estos depósitos en el caso de que no los haya hecho en tiempo y forma, por supuesto. Habla del término de plazo de respectiva intimación, dado que el decreto 146, en su artículo primero, el de 2001, mismo que vimos recién para el artículo 80, dispone que para que sea procedente la intimación, para que sea procedente, perdón, la sanción, debe intimarse al empleador por un plazo de 30 días para que regularice aquellos depósitos que no ha realizado. Dani, acá te hago una pregunta que es una duda Sí. que me surge a mí siempre, que yo lo planteé cuando tuve una demandada compleja, y siempre hacíamos ¿viste? Convenios con AFIP para integrar los aportes que nos faltaban. Sí. La multa, en el caso de que haya un convenio vigente, él los estaba A ver, integrando, pero mediante convenio, o sea, cuando se pedía el informe, lo único que informaban era que había un convenio. ¿Ahí la multa claro. procede o no procede? A ver, si el convenio se está cumpliendo, yo entiendo que la multa ahí no procedería porque el empleador está cumpliendo con esa intimación que le hizo el trabajador. O sea, el trabajador lo intimó por 30 días a que regularice su situación. Estos depósitos tienen que hacerse en la FIP. No, el empleador no va a depositar lo mismo que retuvo, porque la FIP le va a imponer Las las intereses multas. que, claro, las multas y los intereses que dispone el Código Fiscal, o la ley fiscal, mejor dicho. Así que es muy probable que el empleador sea un monto, si debía, por ejemplo, por decir cualquier cosa, 100.000 pesos, cuando tenga que integrarlo deba 300.000, 400.000 o 500.000 pesos, y no va a ser lo mismo, y aparte tiene que ponerlo todo junto. Entonces a veces se hacen convenios para pagarlo en cuotas que también le contemplan intereses, porque la FIP no regala nada. En ese caso, entiendo que en la medida que no se probase que que el empleador incumplió ese convenio, dejó de cumplir ese convenio, no debiera proceder la multa, pero es una cuestión de criterio. Okay. La verdad que la ley no lo establece. Hay jurisprudencia que dice lo mismo que yo digo, o sea, no es que yo soy genio, sino que hay jurisprudencia que dice sí, pero parece bastante razonable porque el fin de este artículo no es que el trabajador cobre una sanción, sino que las cuentas de la Seguridad Social tengan sus depósitos debidamente integrados, porque van a redundar en beneficio del trabajador en los aportes previsionales y también en los de obra social y demás. Perfecto. Así que en principio parecería que no sería necesario. Por supuesto que esto se aplica, muchas veces se lo reclama en relaciones no registradas, y solamente se aplica en relaciones registradas, porque en las relaciones no registradas, por una cuestión obvia, no se le retiene al trabajador aportes para los organismos de la seguridad social. Solamente en las relaciones registradas se procede a cumplir con la ley. Las no registradas son totalmente clandestinas y no se cumple con la ley. Nos dice, inclusive una cuestión más, que esto ya también es una cuestión de criterio, muchos tribunales exigen que se funde debidamente cuáles son los aportes que se adeudan y qué periodo se adeudan. Sin embargo, la Corte dice que el trabajador no está en la ley y el trabajador no está obligado a decir, mi empleador no, me debe, por ejemplo, marzo de 2018, julio a septiembre de 2019, 2020, depositó todo y los primeros meses de 2021 no depositó. Sino simplemente con intimarlo a que integre todas los depósitos que debe, la Corte sostiene que es suficiente. Algunos tribunales tienen el otro criterio, que hay que especificarlo. No sería necesario. De todas maneras, hoy en día, por ahí antes era más complejo, había que conseguir una prueba anticipada o una medida preliminar para saber exactamente qué había depositado y qué no había depositado el trabajador. Hoy ingresando por AFIP, entrando en ANSES mismo, en mis aportes, se tiene la información completa si cumplió con todos los depósitos o si incumple en algún depósito en particular. Si habría alguna duda, inclusive se puede pedir una medida preliminar o una prueba anticipada y pedir un informe a la FIP, que aparte ahora con la FIP, como los oficios, lo dijimos directamente, por lo menos en el tema provincia, lo dijimos directamente los tribunales por un acuerdo que hizo la Corte con la FIP, están contestando los oficios relativamente rápido. Creo que no les quiero decir los tiempos porque no lo medí todavía, pero en un mes más o menos ya están los oficios contestados. Recordamos que antes a la FIP yo, por lo menos como abogado, he tenido que hacer un cuarto reiteratorio para que me contesten un oficio. Ahora eso tiene mucho más dinámica, mucho más rápido. Lo que hablábamos por ahí al principio, antes de empezar la clase, de esta cuestión del expediente digital y todo lo que se empieza a mover por fuera del expediente también digitalmente. Para los tribunales que tienen ese criterio,
bueno, entonces acercarle mejor información en la demanda y explicarle, dejó de realizar los depósitos correspondientes, en el mes tal no lo depositó, de tal periodo no lo depositó, y si lo quieren especificar también en el telegrama que le mandan al empleador, todavía mejor. ¿Cuándo tienen que mandar este telegrama? Antes de iniciar el juicio, por supuesto, y en cualquier momento puede iniciar y mandar el telegrama. No tiene que ser conjuntamente con el despido, ni a los 2 días, ni a las 24 horas. Lo que tiene que estar es intimado el empleador a realizar estos depósitos que omitió. Como nos dice entonces la Corte, para que proceda el artículo 32 bis, la multa del 132 bis, o la indemnización agravada del 132 bis, tiene que haber primero una retención por parte del empleador, ya sea de algunos o de todos los aportes que hace referencia a la norma. Por eso decíamos que no iba para el trabajo negro, porque el trabajador en negro no se le hace retenciones. Tiene que haber una omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente, estos aportes. Yo recién les ponía el ejemplo, un mes de un año, 2 meses de otro, 3 meses de otro, o en un mismo año solamente un mes sí, un mes no, o sea, y después siguió haciéndolo correctamente. Entonces tiene que ser total o parcial. Ante los organismos, por supuesto, que corresponde estos depósitos. Y esta omisión debe persistir al momento de extinguirse el contrato de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si este trabajador nuestro, que tiene 9 años y 3 meses y 2 días de antigüedad, le dejaron de hacer los depósitos, no sé, a mitad de trabajo, y cuando se extinguió la relación laboral, el empleador regularizó estos depósitos, por supuesto que no corresponde ni procede la multa. Ahí aparecía con el efecto los antecedentes de la Corte que sostienen esto. Bien, entonces, como les contaba antes, presupuesto de admisión, hay que intimar al empleador por 30 días a que ingrese estos aportes retenidos. Como también le explicaba, no es necesario precisar los periodos incumplidos. Esto lo dice la Corte, ahí tienen el fallo, pero sepan que hay tribunales que tienen otro criterio. Y el reclamo es un reclamo de monto indeterminado. ¿Por qué? ¿Qué dice el 132 bis? Que creo que no se lo puse, se los conté, pero no se los puse. ¿Cuál sería la indemnización agravada que le corresponde al trabajador? Es de un mes de haber, un mes de haber, desde que incumplió, desde que finalizó la relación laboral, y hasta tanto, o desde que quedó intimado el empleador, perdón, desde que finalizó la relación laboral, porque si estaba integrada al momento de la finalización no corresponde, y hasta tanto cumpla el empleador. Normalmente, en una demanda, se lo van a calcular desde que finalizó la relación laboral y hasta el momento de la sentencia, porque hacia futuro no sabemos lo que va a pasar. Entonces, es un monto indeterminado, porque ustedes inician una demanda hoy y la sentencia sale el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3, depende de las circunstancias de cada juicio, o antes. Entonces, normalmente ustedes no pueden hacer un cálculo, en el mejor de los casos, desde el momento de finalización de la relación laboral hasta que inició la demanda, pero no va a tener el cálculo correcto. Entonces, no está mal, y también esto lo tiene recepcionado la Corte, hacer un reclamo por tiempo indeterminado. Por monto indeterminado. Quiere decir que hay que explicar todo esto en un ítem aparte, pero no es necesario que integre la liquidación. La segunda indemnización agravada para ver es la del 178 de la Ley contra el Trabajo, que es el despido por causas de embarazo. ¿Qué nos dice la ley? Que se va a presumir que una mujer trabajadora, esto es para las trabajadoras porque hasta ahora no encontramos al hombre embarazado, el día que lo encontremos calculo que le corresponderá también. A la trabajadora que por razones de maternidad o embarazo fuera despedida, dentro de un plazo de 7 meses y medio anteriores o posteriores a la fecha del parto, se presume que es por motivo de embarazo y corresponde esta indemnización agravada. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda? Fundamental, haber notificado y acreditado el hecho del embarazo al empleador. Lo que la ley le da la posibilidad a la mujer es que intime al empleador o que le pida al empleador que la acreditación del embarazo la haga él mismo, es decir, que lo remita a un médico especialista y que acredite el embarazo. Lo que pasa normalmente es, una mujer embarazada tiene su propio obstetra, con su propio médico, el médico le emite un certificado que le dice que está embarazada, cuál es la fecha probable del parto, y ese es un certificado suficiente como para entregárselo al empleador. Adicionalmente, el certificado no está de más, porque es una buena prueba, mandarle un telegrama notificándole del embarazo y poniendo a disposición el certificado de trabajo, haciendo saber que el certificado de trabajo, el certificado de embarazo,
que el certificado de embarazo fue entregado en la oficina de personal o fue entregado en su mano, porque siempre, si hubiese un despido o algo, les queda una prueba más concreta. Otra posibilidad también es hacerse firmar debidamente la copia del certificado, pero bueno, digamos que yendo a pruebas más seguras y menos complejas, con un telegrama laboral que es fácilmente comprobable su autenticidad, la emisión y la recepción del mismo, es una prueba más perfecta, digamos. Y por supuesto, en caso de nacimiento, que fuera despedida dentro de los 7 meses y medio posteriores a la fecha del parto, también está acreditada el nacimiento, que eso va a ser con el acta de nacimiento, ya queda acreditado. Entonces, en este caso, le corresponde a la trabajadora 1 año de remuneraciones, que es una indemnización que, por ser agravada, es acumulable a la indemnización del artículo 245, y se considera a vez un mes más por el SAC, es decir, que va a ser el haber por 13 meses, y nos va a dar la indemnización que le corresponde a este trabajador. Después tenemos la indemnización por causas de matrimonio. Antiguamente, como estaba dentro del capítulo dedicado a la mujer, era una indemnización que le correspondía solamente a la mujer. Hoy por hoy está redactado de tal manera que le corresponde tanto al hombre como a la mujer. Y nos dice la ley que se presume que el despido fue por causa de matrimonio si se produce dentro de los 3 meses anteriores o los 6 meses posteriores a que el matrimonio se produjo. Por supuesto, tiene que haberlo notificado al empleador de que va contra el matrimonio. La ley dice que tiene que ser notificada dentro del mismo periodo en el cual ejerce la presunción. Quiere decir que tiene que ser notificado dentro de los 3 meses anteriores. Los 6 meses posteriores podría ser también, no es aconsejable, porque si lo despide antes y yo no sabía nada, dejó de venir, lo intimé, estaban tranquilos, no sé, en Cancún, en la playa, al sol, obviamente no recibieron las cartas de documento y quedó despedido por ahí por abandono de trabajo. No le va, bueno, sería una cuestión por ahí de un juicio a plantear muy complejo, pero en principio no le correspondería ni esto ni todas las otras indemnizaciones. Así que normalmente esta notificación, lo aconsejable es que sea los 3 meses anteriores o el mismo día que se van a casar, pero posteriores se puede complejizar. Y bueno, tiene esta indemnización en realidad la indemnización está puesta, la disposición de indemnización siempre es del 182, el 178 remite al 182 para disponer la indemnización, así que va a ser de un año acumulable y también vamos a considerar el SAC, por eso lo vamos a multiplicar por 13. Finalmente no, hay una más. Tenemos la indemnización del artículo 212, que es en los casos del el trabajador que padezca una enfermedad inculpable. Nos dice la ley, la primera de las situaciones, está en el segundo párrafo, que si el empleador no pudiera otorgar tareas acordes a la capacidad disminuida del trabajador, entonces le va a corresponder una división del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la mitad del artículo 245. ¿Cuál es esta situación? Un trabajador que está de baja por enfermedad culpable, para reincorporarse a sus tareas requiere de, por ejemplo, lo que se llama normalmente tareas reducidas o tareas, se me fue el nombre de la cabeza, bueno, pero son tareas reducidas, o sea, no puede volver a hacer la misma tarea que hacía antes, y el empleador no tiene esa posibilidad de darle unas tareas reducidas. No sé. Tareas livianas, ¿no? Tareas livianas. Ay, lo tenía en la cabeza. Ah, por eso digo, no podía sabía sacar el si nombre. quería decir eso o no. Sí, quería decir eso, tareas livianas, o también está bien decirlo tareas reducidas, pero bueno, quería decir tareas livianas, es decir, ahora no tengo un ejemplo, pero si hubiese un ejemplo en el cual el empleador realmente no podría otorgarle esas tareas livianas, entonces le corresponde al trabajador una indemnización que es del 50% del artículo 245. Si en cambio el empleador estuviese en condiciones de otorgar tareas acordes a la capacidad disminuida, por eso me venía el nombre reducido, a la capacidad disminuida, pero no lo hace con la excusa que no tiene o con la excusa que es fea, o diciendo simplemente no lo quiero hacer, entonces al trabajador le corresponde la indemnización equivalente a la del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo que ya vimos. Por supuesto, normalmente el empleador va a decir que no tiene, no va a decir que no lo quiere hacer, y la cuestión de si podía o no podía otorgar tareas livianas va a ser una cuestión de prueba que va a tener que acreditarse en juicio. Y el último caso es si el trabajador sufriese una incapacidad absoluta, de manera tal que no puede reincorporarse de ninguna manera ni con tareas livianas al trabajo, entonces acá también le va a corresponder
una indemnización del artículo 245. Estas indemnizaciones, dice la Corte, no son acumulables con las del artículo 245, es decir, no le va a tocar dos veces una doble indemnización. Esto es lo que quiere, para ser más claro. O le toca una, o cobra indemnización por una situación, que sería el despido, o cobra una indemnización por una situación de enfermedad inculpable, pero no cobra ambas. Y finalmente tenemos la indemnización, o es casi más una multa agravada del artículo 213, que dice que si el trabajador hubiese sido despedido mientras estaba de licencia por enfermedad inculpable, o accidente inculpable, entonces va a tener que pagarle a ese trabajador los salarios que vayan desde el despido hasta el vencimiento de la licencia o hasta el alta. Esto va a quedar a cargo, esta prueba va a quedar a cargo del trabajador, si es hasta el vencimiento de la licencia que le fue otorgada por algún motivo de enfermedad inculpable, o hasta que, por a veces enfermedades culpables que si el trabajador no puede recuperarse, necesita más tratamiento y se va prorrogando el alta, entonces va a ser hasta el alta. La prueba que pone la ley queda a cargo del trabajador. Y acá sí resulta acumulable con la indemnización por despido, porque esto es una cuestión que es una multa en lo que hace, más que una indemnización agravada, es una multa, más considerado como una multa porque lo que le obliga a pagar, en definitiva, son los salarios caídos. Me decía, sí. Sí, acá uno de los chicos nos pregunta algo. Está el caso de una empleada de consorcio, puede caminar, pero no hay manera de darle alguna tarea liviana. Y bueno, ahí la tiene que indemnizar. Ahí le indemnizaría por el artículo 247. Por el que recién explicaste, por el 247. Claro, el 50% de las indemnizaciones. Sería el 50% de las indemnizaciones del 245. Claro, acá nos dice que no puede caminar. No, está bien. Bueno, habría que ver si no es una incapacidad absoluta también. O por ahí es una incapacidad absoluta y le correspondría el 245. Claro, ahí le correspondía la otra. O sea, como empleador lo que haría sería una audiencia médica o un dictamen médico para determinar si se trata de una incapacidad absoluta o no, porque después podrían reclamarle a posterior. 212 sería ahí, inciso claro, cuarto. Por eso digo, habría que ver si es un 2.2 inciso cuarto o es que realmente puede tener tareas livianas y no se, no se las quieren dar, porque bueno, se puede. O no se las puede otorgar, porque ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, el consorcio, si trabaja, yo digo portera, pero me insultan. Encargado. Se dice encargado, pero yo aprendí de mi abuela y digo portera. Si trabaja de encargada y es un consorcio chico y que no hace tareas administrativas, como muchos consorcios pasa, que cobran las expensas o otro tipo de actividad, parecería que realmente no hay una actividad de tareas livianas que el consorcio pueda otorgar a ese trabajador. Parecería que es un caso típico de caso en el cual no hay manera de que el trabajador pueda, que el empleador pueda otorgarle otro tipo de tareas que sean acordes a la incapacidad que está padeciendo la trabajadora. Pero bueno, hay que ver, hay casos y casos, y hay que ver el caso concreto, si es uno u otro. Ahí nos pregunta si es obligatorio que se tenga que presentar a la audiencia médica. Digamos si vas a reclamar un 212, sí. Si vas a reclamar un 212 inciso 4, que es la incapacidad absoluta, es obligatorio. A ver, más allá de qué es lo que va a reclamar, la ley de contrato de trabajo y el principio laboral, el principio de buena fe, que debe mantener tanto el empleador como el trabajador, desde que inicia, a lo largo y cuando finaliza la relación laboral. Me parece que por un principio de buena fe, la trabajadora debería concurrir a la audiencia médica para determinar si su capacidad es absoluta o no. Si no, el consorcio, bueno, determinará que se trata de un segundo párrafo o que se trata de un cuarto párrafo e indemnizará lo que considere y después, bueno, será cuestión de prueba si se hace una reclamación judicial. Porque no se quiere presentar, nos dice acá. Bueno, ahí son situaciones complejas, que hay que analizarlas, ahí prima el criterio profesional del abogado que lleva el caso, pero digamos que ahí tendrá que evaluar el consorcio si la despide conforme el artículo 212, segundo párrafo, si la considera que tiene incapacidad absoluta. Bueno, ahí el consorcio tendría que evaluar qué le sale más barato, despedirla por una o despedirla por la otra. Exacto. Y listo. De todas maneras, siempre el trabajador, a las vistas médicas que el empleador le impone, digamos,
también es debe ir, facultativo del trabajador, no es que está obligado, y sino que, digamos bueno, que esto que el principio, decimos de los... a ver, el principio de buena fe dice, sería que está obligado, el principio de buena fe, en el cual el trabajador tiene que prestarse, si lo está reclamando que tiene una incapacidad, tiene que prestarse a que el empleador pueda comprobar esa incapacidad. Más allá, esto no estamos con el tema ni del 210, de la facultad del empleador de verificar que el Bueno, trabajador por está eso, enfermo o porque no estás enfermo. No tiene hablando nada del que ver. 210 también, Claro, no tiene entonces nada que por ver eso con digo, eso. no mezclemos una cosa con la otra. Claro, claro, no tiene nada que ver una cosa con otra. Después habrá que ver si corresponde o no una sanción disciplinaria, pero son situaciones tan limítrofes que lo que hay que tratar es de, el abogado que representa al consorcio tiene que tratar de producirle el menor daño al consorcio en un despido posterior, ¿no? O una situación, Ahí nos pregunta, en un juicio posterior, quiero decir. de nada, Leonardo, ahí nos pregunta Fernando, en el caso de despido durante licencia médica o reserva de puesto, ¿puede dar lugar también a una indemnización por despido discriminatorio de daño moral? Bueno, podría aplicarse la ley 25.532, sí, 25.000, Es cuestión de prueba también ahí. perdón que no me sale el número de la ley, es la 23.900. No me acuerdo yo las leyes. Se me mezclaron las leyes. La, Pero la ley de antidiscriminación. ¿Podría de aplicar? discriminación. Sí, 23.000, se me trabó la ley, perdonen, ya me va a salir. Podría aplicarse de todas maneras la ley antidiscriminación considerando que hubo un acto de discriminación en función de la enfermedad y reclamar el daño moral y hasta algún daño material podría ser también. Yo creo que todavía no se resolvió el caso, pero tuve un caso de una enfermera. 23.592. 23.592, ¿viste? Tenían los números medio, el 9 con el 5 se me mezclaban. 23.592. Tuve el caso de una enfermera que trabajaba en el sanatorio Agote, que había tenido 2 ACV, bueno, que tuvimos una serie de cuestiones que terminó considerándose despedida porque no le daban tareas livianas que el sanatorio tenía, y accionamos por la discriminación y pedimos la reparación del daño moral y del daño material, y en el daño material lo que incluimos es que se le mantenga la asistencia médica, porque acá el sanatorio Agote tenía una asistencia médica a través de Swiss Medical, reemplazando a lo que era la de la obra social, y lo pedimos inclusive con una medida cautelar no innovativa, que el juez de primera instancia no hizo lugar y que la Sala 9 de Capital Federal luego sí hizo lugar, y que por lo menos hasta que juré como juez fue imposible ponerla en práctica, pero eso es otra historia. Es decir que, y el fundamento de conceder justamente esa medida cautelar no innovativa que tuvo la Sala 9 fue que se había reclamado como daño material la obra social, que para un trabajador con una discapacidad de ya haber tenido 2 ACV era una cuestión que mínimo había que mantenerlo en el mismo estado de cuidado de la salud que tenía al momento que trabajaba. Son juicios complejos, no sé cómo se va a resolver ese juicio, algún día me enteraré, espero. Lo agarró la pandemia también, pobre. Pero bueno, digamos que no solamente está el reclamo de daño moral, podría haber casos particulares donde haya un reclamo por daño material, que podría incluir, por ejemplo, que también se reclamó en ese juicio, el daño psíquico, que se le produce al trabajador. Si bien hay alguna jurisprudencia que dice que el daño material está englobado en la omnicomprensión que tiene en el despido la ley de contrato de trabajo, también hay jurisprudencia que por tratarse de un daño extracontractual y en función de la responsabilidad clienta, tranquilamente puede reclamarse más allá de las indemnizaciones de la ley tarifada de la ley de contrato de trabajo. No sé si les hice mucho lío acá. Bueno, y finalmente, una vez que hicimos todos estos cálculos, lo que vamos a tener en ¡Wow! ¡Cuánto número que tenemos ahí, Dani! La liquidación. Este es un lindo juicio porque es un reclamo importante, ¿no? Y los reclamos importantes, cuando proceden todos, ¿en qué terminan? Terminan en una buena regulación de honorarios. Acá consideré todos los rubros, por supuesto, suponiendo que todos logramos que procedan, que fue los que fuimos analizando de acuerdo al caso que había llegado al estudio, ¿no? No le pagaron septiembre proporcional, vacaciones, aguinaldo, las diferencias salariales que habíamos considerado. Para ser bueno, acá tomé desde el periodo no prescripto, antes era solamente a modo de ejemplo, las horas extras, por supuesto, todas las indemnizaciones, incluida la doble indemnización del DNU 39, los 2 casos que teníamos contemplados por la ley 2403 para el caso de este trabajador,
La doble indemnización también la ley 24013, como les decía antes, yo entiendo que perfectamente son acumulables porque responden a institutos distintos y a cuestiones totalmente distintas. El artículo 2, porque obviamente no le pagan la indemnización, no le entregan los certificados de trabajo, y finalmente esta trabajadora, no les había contado al principio, pero sí lo tenemos en la liquidación, y se lo vamos a contar al tribunal, era una trabajadora que estaba con embarazo notificado. Hasta acá llego yo, entonces, muchas gracias. Si sale. Bueno, buenísimo, fue re clara, te están agradeciendo ya en el chat. Felicitaciones por el PowerPoint que armaste, la verdad que usando el ejemplo del despido por deficiente registración, diste un panorama de todos los artículos de la ley para poder aplicar a cualquier liquidación, me parece. La verdad que estuvo muy bueno el Power, ¿eh? Bueno, gracias. Mándamelo a área académica, que así se los podemos reenviar a, Dale, sí, sí. a los Y que nos aparte, Sí, pidan. ya se lo pedí, me lo va a mandar y lo vamos a poner en el área académica. Lo mejor de este Power es que... ejemplo, diste un panorama por todos lados. Lo mejor de este Power es que logré ponerle efectos, que es la primera vez que logro hacer esto. Sí, lo vi también. Lo vi también eso y te envidié. Te envidié porque yo todavía no lo sé hacer. Muy bien. Fue un progreso, para mí personalmente fue un progreso. Muy bien, muy bien. Bueno, acá te agradecen todos. La verdad que espectacular la charla. Muy buena, muy buena.